vamos a procesar con nuestros invitados, porque también está sumándose aquí a nuestros estudios, no solo el padre Jesús Herrero, a quien damos la bienvenida en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Educación. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto de poder conversar con ustedes y en este panel también con Teresa, que acaba de entrar. Así es, vamos a presentarla, la doctora Teresa Tovar, presidenta del Consejo Directivo de Foro Educativo. Para situar a nuestros amigos, Foro Educativo es una entidad de bastante vigencia, hace bastante tiempo, por decirlo de alguna manera, pero ella está representándole en esta oportunidad al Foro Educativo y el padre Herrero al presidente, como presidente del Consejo Nacional de Educación. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, tema bien complicado, padre, ¿no? Bien complicado este tema de la educación. Es decir, cómo resolver esta situación de encontrar una verdadera reforma que nos permita acelerar el paso, porque estamos bien, ¿no? Nos hemos quedado bastante en el tema de la educación, pero cómo acelerar sin menoscabar derechos, sin menoscabar, ¿no es cierto?, a muchas personas y a muchos gremios, todas sus facultades que tengan, de protestar o exigir o hacer cambios, pero cómo hacer para que esto sea realmente un cambio inteligente, una reforma inteligente. Bueno, yo en primer término no sé si estamos ante un tema complicado, porque yo me encanta que el tema educativo esté en la agenda. Yo creo que eso es lo primero que tenemos. Creo que es mucho más importante, estas primeras páginas de periódicos que ustedes han leído, mucho más importante el tema educativo, que algunos ponen en primera plana, que el tema del descuartizador, ¿no? Me parece que el tema del descuartizador debía estar adentro y donde nadie lo vea. En cambio, el tema educativo, pues es un tema que nos incumbe a todos, que nos preocupa a todos, que tenemos que trabajarlos todos. Y qué bueno que estemos en un momento donde ese tema educativo esté en la agenda, aunque lo importante es que esté con un sentido constructivo y no solamente destructivo, ¿no es cierto? Es decir, creo que ante las propuestas educativas nuevas que se nos presentan, tenemos a veces pues como la tentación de inmediatamente un rechazo, sin estudiarlas, sin verlas, incluso con afirmaciones que no responden a la realidad, ¿no? Solamente por subrayar ese titular de, por ejemplo, ¿no es cierto?, de que SUTEP más NAVEF ¿Tú leíste? SUTEP más igual CONARE, ¿no? Pero sí, el Movadef, el SUTEP no tiene que ver nada con Diario Correo. Esto. Movadef más SUTEP igual CONARE. Igual CONARE. Bueno, eso, matemáticas enderoides. Eso es totalmente ridículo y falso, además, ¿no es cierto? Si alguien está haciendo un trabajo de enfrentarse al Movadef y ascender, es el SUTEP, justamente Patria Roja. Esto más allá de los comentarios que podamos tener, de las diferencias que podamos tener con un sindicato que lleva tantos años en manos de un solo partido, pero poner que el SUTEP institucional tiene que ver con el Movadef, esto no es verdad. Además, son los únicos que han salido públicamente a confrontar con nosotros. Claro, entonces, efectivamente. yo creo que esas cosas hay que medirlas. Sí, bueno, doctora, usted también de repente tiene un análisis de la situación que se ha generado en torno a esta problemática del SUTEP con la reforma magisterial y estos enfrentamientos que hay permanentemente entre estas dos facciones al interior del SUTEP. Sí, yo saludo también de que el tema del maestro y del magisterio esté también en la agenda, ¿no? Porque es un tema que dentro de las políticas educativas es crucial, ¿no? Nosotros sabemos que no es posible un cambio educativo sin maestro, y en ese sentido también me parece interesante que en este debate una parte sustancial, la más importante del magisterio que está en el SUTEP, esté en la agenda. Justo ahorita también estoy mirando lo mismo que dice Jesús. Acá hay un titular en un artículo de la República donde el secretario general del SUTEP dice que los maestros terroristas, abusadores deben ser separados, y apoya y respalda esta iniciativa. Entonces estamos ante una iniciativa que felizmente está congregando un conjunto de consensos, lo cual no quiere decir que no la podamos discutir, perfeccionar, etcétera, con un ánimo constructivo, ¿no? Pero sí es una iniciativa que creo que está
colocando algo muy importante, y es una posible alianza entre el magisterio y el cambio educativo. Creo que en eso también en ese carril se va a jugar el éxito de la reforma educativa. Tenemos ya metas educativas de aprendizaje, etcétera, todo eso es muy importante. Pero hagamos no una clarificación del tema, porque, claro, para todos nosotros que siempre hemos conocido desde el tiempo de Horacio Ceballos, ¿no?, la existencia del SUTET, el SUTET para nosotros es un sindicato, ¿correcto? Pero el SUTET, que ya ha venido, digamos, de alguna manera evolucionando, vamos a decirlo de alguna manera, en los últimos tiempos ya no era tan confrontacional. Últimamente se ha recuperado alguna facción, ¿no?, que va a la confrontación y a tener este tipo de problemas. Pero yo pregunto, y le pregunto a ambos, que son distinguidos pedagogos, educadores, y que tienen toda la información, el background que no tenemos nosotros, ¿qué es lo primero? ¿Cómo vamos a empezar? Por ejemplo, infraestructura, sabemos que es eficiente, ¿no es cierto? Segundo, la formación académica, universitaria o técnica de los educadores es eficiente. Luego tenemos que el sílabus o la forma como hay que desarrollar una pedagogía moderna, también hay problemas. Entonces, ¿por dónde empezar? Por ejemplo, padre, y luego la doctora Tovar. ¿Por dónde empezar? Esa es la bolita cristal que deberíamos tener todas, o todos. Pero, a ver, yo creo que justamente lo que hay que empezar es por una mirada más global a toda la educación. Creo que nos hemos centrado mucho, y nos estamos centrando mucho, y probablemente no puede ser de otra manera, con el tema de esta nueva ley versus carrera pública magisterial, que no es un versus tan fuerte, porque finalmente cuando uno lo lee, lo importante de la carrera pública, que la sociedad peruana ha aplaudido como positivo, todo eso importante está. Pero entonces, ¿por qué cambiar y por qué simplemente no reformar parte de la ley existente? Pues porque estamos en un momento en que hay una administración que piensa más en los maestros, y al pensar más en los maestros se da cuenta que la mayoría de maestros no quisieron pasar a esa carrera pública. Tendríamos que discutir mucho las razones, los motivos, las motivaciones. Lo real fue, porque se habla de que se pasaron 60.000, no es verdad. Pasaron 25.000, 26.000, porque los otros 25.000 eran aquellos que ingresaban al magisterio y sí o sí tenían que ingresar ahí. O sea, eso sí era una imposición. Creo que el encontrar una fórmula por la cual todos los maestros estén en un mismo escalafón, en una misma ley, y que desde ahí entonces efectivamente comencemos todo un proceso de evaluación y de meritocracia de todos, porque hasta ahora con la carrera pública esa evaluación y esa meritocracia solo funcionaba para unos pocos, para muy pocos. En otras palabras, usted está diciendo que está de acuerdo con esta ley de desarrollo educativo. Yo sí estoy de acuerdo con esta ley. Doctora Tovar. Bueno, yo también estoy de acuerdo con esta propuesta, ¿no? Creo que hay cosas que se pueden perfeccionar. En Foro Educativo vamos a plantear un debate como corresponde, ¿no? Porque lo que saludamos también es el hecho del debate, invitamos, ¿no? que este debate, porque parte de este debate que usted está invitando a la colectividad, lo hagamos en Radio Nacional. Muy bien, excelente, ¿no? Usted sabe que llamamos a todo el país. Porque creo que debe darse el debate. Considero que, sin embargo, las posiciones que han estado, digamos, en contra de esta nueva propuesta están quedando un poco desfasadas y un poco aisladas. Existen, pero ya son más pocas, que se está generando un consenso en relación a que es necesaria una nueva propuesta que recoja parte de lo anterior, que no es que desdice todo lo anterior, recoge el enfoque meritocrático, que es lo más importante de la antigua carrera, pero subsana el hecho de haber hecho una división entre una parte, entre el 80% del magisterio que se quedó en la red del profesorado y de ahí no iba a salir, y el 20% que entró. No puedes tú hacer una reforma con un magisterio dividido, necesitas un solo régimen laboral y tener a todos los maestros alineados, y alineados voluntariamente. Entonces creo que en esta parte voluntariamente también se ve una vocación interesante en la nueva gestión de tender un diálogo con el magisterio para también escuchar sus opiniones sobre este nuevo proyecto de ley, y que también está recogiendo algunas de las demandas de la ley del profesorado, o sea, usted no como descarta. son jubilación, Correcto. tiempo Que son las partes, una serie de cosas, que son las partes gremiales, ¿no es cierto? Claro, pero por eso lo que usted también, está señalando, pero que también son justas, ¿no? Yo Sí. no estoy en desacuerdo con eso. Creo que todos los profesionales, Claro. en particular la educación, requieren una atención especial, porque nos estamos jugando el futuro del Perú, ¿no es cierto? Entonces, padre Herrero,
al plantear esto de que efectivamente hay que conversar con el magisterio, se estaría tácitamente reconociendo la función de interlocutor válido al SUTEP. El SUTEP institucional, me parece que es un interlocutor válido, no el único. Los maestros... No solo para asuntos gremiales, sino para asuntos que trascienden también, el tema gremial. Y ojalá el sindicato también, con esta reforma, tomara conciencia de que su rol no es solamente un rol de protesta, de exigencia de mejores sueldos, ¿cierto? Que obviamente con los sueldos que ganan, pues exigen mejores sueldos, sino también, como ocurre en muchos otros países, un sindicato que tiene propuestas pedagógicas profundas, auténticas, reales, que responden a la realidad, que se dialogan. Yo creo que esto es muy importante. Yo creo que esta nueva propuesta de ley, que efectivamente, como dice Teresa, puede pasar y debe pasar, ¿no es cierto?, por una discusión, un sentarnos en la mesa, a mirar pros, contras, favores, etcétera. Va ligada a toda otra serie de propuestas del Ministerio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con algo que a mí me parece muy importante, que es recoger los resultados de esa evaluación que consideramos catastrófica del programa DS, con esos niveles de aprendizajes tan bajos, pero no pues para sentarnos a llorar sobre leche derramada, sino para ver cómo mejoramos estos aprendizajes y usar, o sea, hasta ahora se daban los resultados, se soltaban los resultados, decíamos qué mal estábamos y ahí nos quedábamos. Ahora la administración quiere recoger esos resultados y encontrar con los profesores cómo mejorar los aprendizajes. Ahora, si bien es cierto, es justo el reclamo del SUTEP, ¿no?, como entidad sindical que agrupa a los profesores en el país, también es cierto que no se trata del tema de la calidad educativa. Somos en los últimos tiempos, penúltimos en comprensión de lectura y últimos en razonamiento matemático. ¿Qué hacen los profesores o qué se está haciendo para mejorar esta situación? Bueno, justamente la falencia en los aprendizajes es uno de los síntomas de la falencia educativa en general. O sea, el tema educativo hay que verlo en su conjunto. Y otra falencia ha sido la de formación docente. Cuando se dio el decreto 882, que liberalizó hizo la posibilidad de generar cualquier escuela privada o cualquier instituto privado sin calidad, se generaron un conjunto enorme de institutos pedagógicos docentes que estafaron a los docentes y los formaron mal. Entonces, como no había suficiente oferta educativa pública de calidad, el docente no pudo formarse. Entonces, creo yo que la oferta de formación docente de calidad es parte de la deuda pública que tenemos con el docente, no es solamente un asunto salarial. Es una deuda o sea, están mal formados ¿cierto? por culpa de todo el país, ¿no? De todo el sistema. Entonces no podemos decir, bueno, ustedes ahora son unos burros, como ha sacado también Correo, ¿no? Y no rinden en el examen, bueno, porque hay que darle la capacitación y la formación. Si hay que ser autocríticos, claro. Doctora, el otro día, a propósito del aniversario patrio, escuchaba a una emisora decir, resaltando las figuras de nuestra independencia, a una colega periodista, parece muy joven, ¿no?, que decía, San José de San Martín, ¿no?, nuestro libertador. En primer lugar, no es santo, ¿no es cierto? Pero para empezar, entonces, y lo repitió 2 veces, entonces dije, esta señorita está convencida que José de San Martín es un santo. Entonces yo me quedé un poco perplejo, ¿no? Pero estas son las cosas que hay que tratar de ver, que en la formación, inclusive hasta universitaria, hay serios problemas, ¿no es cierto? Yo creo que el conjunto de la educación, desde la inicial, ¿no?, desde el momento que el niño ingresa a una formación educativa, creo que ahí empieza el problema. Pero también otro problema, padre, es la desintegración familiar. Ya la gente en sus familias no se preocupa mucho por el seguimiento de los hijos en la escuela. ¿Es una percepción equivocada o es real? Bueno, yo creo que ese es un gran problema que tenemos en la educación del país. Yo soy de los que estoy criticando mucho cómo se está tratando el tema del bullying. Porque el primer bullying está en la familia. Ahí está el primer bullying. Y muchos de estos niños que luego te dicen que mi hijo, que le han hecho bullying en el colegio y que por eso está mal y que por eso se suicidó. No, el problema es que ha tenido un padre que nunca le pasó un centavo, que a lo mejor vive con una tía porque no lo quisieron y lo dejaron medio botado, etcétera. Entonces, este niño llega a un momento en que efectivamente toma una decisión esta. U otro compañero, ante un
problema tremendo familiar, un rechazo familiar hacia él, que es el hijo, pues termina golpeando a otro compañero porque ha ido despertando una agresividad. Tenemos que tener muchísimo cuidado cómo tratamos el bullying, porque el bullying no está en primer término en el colegio en un porcentaje muy grande. No digo que no haya bullying, ¿no es cierto? Y que no haya discriminación, por supuesto, en este país. Pero eso no está solo en el colegio. Una raíz. Tiene una raíz. Claro. Tiene una raíz familiar Sale de la muy familia grande. y en el mismo colegio los profesores conocen de este problema, porque los profesores conocen a cada uno de sus alumnos y saben quién es, digamos, el más tontito o quién es el más vivo. A la hora de los recreos, los profesores se recogen y lo dejan a los chicos y nadie los observa. Entonces, creo que también aquí hay una responsabilidad por parte de los directivos de los centros educativos, ¿no? Pues se permite que esto siga avanzando y finalmente crece como ha crecido hasta hoy, ¿no? Claro, lo que ocurre también es que hay que entender que nuestra educación está sentada no sobre un terreno plano, sino sobre un terreno social que está afectado por un conjunto de discriminaciones, ¿no? Económicas, sociales, etcétera. Entonces, que afectan, digamos, a las propias familias que viven situaciones de pobreza, de desintegración, de violencia, etcétera. Y el colegio tampoco está exento de eso. Claro. Entonces, los directivos y los docentes tienen que gobernar, y eso es parte de la complejidad de la tarea educadora, ¿no? En medio de esa diversidad y tratar de formar ciudadanos. Cierto. Allí. Ahora, la temática es tan grande que, claro, en minutos no podemos desarrollar todo, pero tenemos que aprovechar los minutos. Hablemos de presupuestos, ¿ya? O sea, presupuestos. En primer lugar, ¿están ustedes de acuerdo con la forma como se fijan en este momento la escala remunerativa? Porque un profesor de provincias con 700, 800 o tal vez 1000 soles y que tengan que trasladarse, ¿no? 5, 6, 10 kilómetros todos los días para llegar a un puesto educativo, y ya eso no solo es un sacrificio, eso es terrible, ¿no es cierto? O sea que, ¿por qué no valoramos también ese punto? ¿Cómo remunerar bien al maestro? Claro, esa es la que tiene que ser la gran discusión de esta ley, sobre todo con economía y finanzas, claro. que entiendo que ha habido un diálogo fuerte, profundo y además muy frecuente, y que por tanto en el gabinete, encontrones en el gabinete, yo puedo decir encontrones en el gabinete, sí, pero también directamente de educación con economía y finanzas, porque obviamente es una ley que hay que valorizar, saber cuánto cuesta. Y justamente la ley lo que contempla es que aquellos que están en situaciones más difíciles reciban mejores remuneraciones. De forma que un profesor puede recibir una cantidad específica por estar en una zona rural, pero si además es una escuela unidocente recibe otra cantidad, y si además está en una zona de especial dificultad como el BRAEM, por ejemplo, entonces recibe una tercera bonificación. Es decir, el profesor, según digamos la distancia, etcétera, puede recibir estas bonificaciones. Para mí el problema de todas maneras sigue estando cómo hacemos las normas de forma que los mejores profesores puedan ir a los lugares más pobres. Y eso pasa por remunerarles mejor. Así que a Economía y Finanzas le pido que sea generoso, con la ley. Y poner el presupuesto donde tiene que colocar, ¿no es cierto? Sí, otro acuerdo que se está gestando, digamos, es que es necesario un aumento en el sueldo base, que esta ley lo posibilita, pero mientras que antes se planteaba como aparte de la ley, ahora se dice, se aumenta a todos los maestros, pero al mismo tiempo ingresan a la carrera y comienzan entonces a esforzarse por mejorar. Yo quisiera agradecerles y invitarlos a ser interlocutores permanentes aquí en Radio Nacional, y por cierto, si se genera este debate, las ondas de Radio Nacional dispuestas para colaborar en este tema de la educación en nuestro país. Muchas gracias a la presencia de Teresa Tobar, presidenta del Consejo Directivo de Foro Educativo, y al padre Jesús Herrero, presidente del Consejo Nacional de Educación, por haber compartido con todos los peruanos estos momentos de diálogo en bien de la educación en nuestro país. Ambos, muchísimas gracias. Muchas gracias.